Brigante, Amaury Brigante, una vez más aquí. Hoy tenemos una entrevista súper especial, porque hoy tenemos aquí un grupo de personas que son las personas que van a cambiar el sistema que hay hoy en día en Hospitalet, las personas que harán que todos se sientan más seguros, porque son las personas que ahora les vamos a explicar, se van a preocupar por el tema más importante que hay en Hospitalet ahora mismo, que es el tema de la seguridad. Así que quiero darle la bienvenida a todos ustedes al grupo Decideis. Un aplauso, por favor. Más que un grupo, es un partido. Y tenemos por aquí a la señorita. Yo me llamo Laura Pérez La Cueva, estoy como tercera en lista en la agrupación, en el grupo municipal ya para las elecciones de este 28 de mayo, pero más allá de ello, pues estamos en base a lo que es propiamente la plataforma de Decideis, que es el impulso que queremos dar a toda la ciudadanía de la ciudad, más allá de lo que es la propia candidatura, lo que es en sí el proyecto de montar la plataforma en relación con las votaciones. Estoy en el número 3, sí que es verdad, en listas, y lo daremos todo hasta el final. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Y El yo señor soy Pau. Pau Taxonera, el número 1 de la candidatura, y muy bien acompañado, como podéis ver. Sí. Muy bien acompañado, y poco puedo decir, porque con Laura, habiendo dicho y explicado todo lo que somos, poca cosa me queda por explicar. No obstante, seguramente con tus preguntas... Sí, ahora vamos a explicar todo. Claro que sí. Tenemos aquí también a la señorita Ana González. Yo soy la número 2 de esta candidatura municipalista. Queremos destacar sobre todo que nuestro interés y la importancia que tiene nuestra ciudad para nosotros es fundamental, y queremos trasladar a todos nuestros vecinos y vecinas ese impulso para que sean nuestros vecinos y vecinas los que decidan cómo tiene que ser Hospitalet. Y por eso hemos creado esta plataforma ciudadana. Yo siempre he sido una activista social en defensa de los servicios públicos, en defensa de la vida digna, de la vivienda digna, y estamos aquí para trabajar para nuestros vecinos y vecinas y para hacer una ciudad más digna y más vivible. Muy bien. Bienvenidos a la Fórmula Brigante. La primera pregunta es, ¿qué es Decideis o quién es Decideis? Te voy a responder yo. Decideis es una plataforma cívica, es decir, de personas diversas, completamente distintas entre sí, que se han juntado, se han unido para crear una nueva manera de gobernar. Más que de ser gobernados. Decideis viene siendo, más que un partido, viene siendo un movimiento. Exactamente. Exacto. Eso es más o menos lo que me quiere dejar dicho. Exactamente. Para la zona de Hospitalet. Hay que aclarar que es para la zona de Hospitalet. Exactamente. Porque vamos a aclararle eso desde un principio, porque hay gente que a veces no entiende que Barcelona es una cosa en cuanto a municipio y Hospitalet es otra. Ustedes son un partido político de Hospitalet. Exacto, somos un movimiento, una plataforma ciudadana cuyo interés se circunscribe a la ciudad de Hospitalet, y nos presentamos con una candidatura muy diversa a las próximas municipales del 28 de mayo. El 28 de mayo, que está todo el mundo invitado, ahora daremos esos detalles, pero en este caso, ¿qué programa tiene preparado Decideis para Hospitalet? Mira, nosotros, nuestro programa y nuestro ideario se basa sobre todo en la participación ciudadana. Es decir, pero no la participación ciudadana que mucha gente quiere vender como participación que es entre su grupo de amigos. Para nosotros la participación ciudadana es que todos los ciudadanos del Hospitalet decidan su futuro y lo decidan día a día. Es decir, nuestro no es un partido, acuérdate, es una plataforma de ciudadanos. Nuestra plataforma de ciudadanos se basa en una plataforma de votación. Y en esta plataforma de votación todo el mundo puede entrar, puede participar, puede preguntar y puede votar. Claro. Y bajo esta voluntad de los ciudadanos, sobre su resultado, nosotros gobernaremos. La idea es hacer consultas, preguntas a los vecinos y vecinas que tienen que ver con la vida cotidiana, con las situaciones que se van viviendo cada día. Por ejemplo, hemos estado preguntando si hoy mismo en el Mercadillo de Belviche, que hemos estado con los vecinos y vecinas de allá, hemos estado preguntando si consideran que la iluminación en las calles de la ciudad es suficiente para que se sientan seguros.
Y bueno, y la gente pues nos ha ido contestando. Nosotros eso es lo que queremos someter a votación. Todo lo que tiene que ver con la realidad de nuestros vecinos y vecinas. Claro. Hay diversas preguntas y a lo largo al final es una nueva forma de incentivar la participación ciudadana, que además está vinculada propiamente a la participación de la propia Constitución, y además es una innovación en historia de democracia el hacerlo de esta manera, porque todos conocemos ya lo que es votar una vez cada 4 años y creo que ya tenemos muy claro cuál es el concepto de votar un programa que te lo da un tercero. ¿Para qué voy a votar algo que lo hace un tercero cuando yo puedo escoger por mí mismo mi propia opinión y ser dueño de mi propia vida, que no lo sea otro en la vida política, social y económica? Claro, claro. Sí. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es de que a veces el que gobierna la ciudad toma una serie de decisiones que afectan a la gente y que muchas veces esas decisiones la gente acaba estando en desacuerdo con lo que se está aplicando. Por ejemplo, la remodelación de una plaza, de una calle, una tala de árboles. Entonces se produce una situación que es absurda, porque es la gente la que tiene que decidir si se remodela, cómo se remodela, si se talan los árboles, si no. Porque alguien desde un despacho lo haya decidido, porque Claro. hace 4 años votó algo y luego después ya te olvidas de que la gente es la que está viviendo cada día esas situaciones en la calle. Claro, porque en este caso me imagino que decidéis, al ser ciudadanos, igual que la mayoría de personas que conforman los otros partidos, pero en el caso de decidéis, no sé si será lo mismo de siempre, que los partidos, como saben, al principio siempre ofrecen y luego, como dijo la señorita, se meten a un despacho y ya se olvidan de salir a escuchar el barrio. En el caso de Decidex, ¿será algo así o en realidad piensan en el pueblo? Nosotros estaremos en la calle permanentemente, en la calle y también por las redes sociales y por todo lo que es Internet. Nosotros queremos que sea la gente y representar a las personas Sí. en la realidad y en todas las decisiones que se tengan que tomar. De hecho, mucho antes de decidirnos a presentar la candidatura, ya nuestra voluntad ya era lanzar esta plataforma de voto. Es decir, nuestra voluntad era hacer que el gobierno y los grupos municipales en general bajaran del despacho y bajaran a la calle para enterarse de lo que pasaba. Y como no bajaban, nosotros los íbamos a empujar para abajo. Les íbamos a decir, mirad, vosotros hacéis esto porque creéis que la ciudadanía es lo que quiere. Claro. Pero no, la ciudadanía ha votado eso. Claro, que en este caso, por eso el nombre del partido. Exactamente. Porque en este caso sería, en realidad, la gente decidirá, simplemente ustedes gobernarán, harán que se cumplan esas cosas que decida la gente. Exactamente. En eso se basa el partido, esa es la ideología que ustedes tienen. Es gobernar obedeciendo a la gente. Ok, en este caso hay un tema muy interesante que es el tema de la juventud. Ustedes saben que hoy en día la juventud está pasando por varias situaciones y uno de los temas es que hay jóvenes que no tienen espacios para poder disfrutar. En el programa de ustedes, ¿hay algo para los jóvenes, sobre todo también para que puedan emprender y ese tipo de cosas? Mira, para empezar, para emprender se necesita facilidades que te tiene que dar el gobierno, el Estado, con leyes, la comunidad autónoma y, al final, en último término, la ciudad. Sí. Recordemos una cosa. La ciudad del Hospitalet es una de las ciudades de Cataluña que es más caro montar un negocio. En Hospitalet es muy caro montar un negocio. Hospitalet es bastante más caro montar un negocio que en Barcelona. Ahora mismo no tengo los datos en la mesa, pero me hubiera gustado traerlos porque es muy curioso. Es decir, tú montas un negocio en la Riera Blanca para allá, en Sants, está aquí al lado, Sí. y te cuesta un 20 o un 25% menos que si lo montas en la acera de Hospitalet. Ok. El mismo negocio. Ese dato no lo desconocí, ese Ya dato. partiendo de esta base, puedes imaginarte el resto, ¿me entiendes? Luego hablas de espacios de la juventud. Claro, estamos hablando de la ciudad más densamente poblada de Europa. Una de nuestras inquietudes y de nuestros objetivos es
no sé cómo definirlo. Oxigenar. Sí, esponjear la ciudad. Claro. Sacarle densidad. Somos demasiados en muy poco espacio. Y eso también provoca problemas de convivencia. Y de inseguridad No a nos veces damos también. cuenta. Pero fíjate, el otro día alguien me decía, es que hay muchas cacas de perro en la calle. Digo, claro, es que si somos muchísimos por kilómetro cuadrado, puedes imaginarte que también son muchísimos perros por kilómetro cuadrado. Claro. Y siempre encontrarás dueños de perros sucios. Pero en una ciudad mucho más esponjeada, no los vas a notar. En una Claro. ciudad donde todo el mundo vive apretado, 10 son muchísimos. Ok. Además, tenemos que personalizar la ciudad. Quiero decir, hay que vivir con la realidad social y actual que hay en la misma y no acogernos a 4 directivas generales, sino personalizar cada uno de los grupos de los miembros de los barrios, cada una de las partes que hay dentro de la ciudad y darle prestación a la realidad que tenemos. No podemos coger unas líneas generales para trazarlas cuando es lo que está haciendo pues, la ciudad vecina y colindante de al lado, como es Barcelona, que se acogen muchas, sino personalizar grupo a grupo, y esto han hecho una gran y ardua tarea, sobre todo las asociaciones sociales, las agrupaciones de vecinos, todo lo que es el día a día de la ciudad, pero realmente no se siente reflejado en Claro. lo que es propiamente el pleno en sí, ¿no? Sino que son muchas tareas que se hacen pues, a través, pues lo que decía Pau hace un momento, pues que hay a veces conflictos Sí. vecindales que se han solucionado a través de mediaciones comunitarias, ¿no? En este caso se implantan a través de esos servicios, pero realmente hasta que el problema no es realmente muy, muy grande, no se tratan de los temas y es a toro pasado, ¿no? Entonces creo que hay que personalizar el hecho de saber convivir en la ciudad en la que estamos, conocerla, y creo que la gente que conforma la lista, en este caso, conocen perfectamente porque muchos son de barrios muy dispersos, de hecho Sí. los englobamos todos y cada uno conoce la realidad que atienden, ¿no? Entonces esto es un punto a favor muy grande porque al final el contacto del día a día es el que te hace saber Claro. en realidad lo que está pasando, ¿no? Y de ahí conformamos lo que es propiamente un programa, que es un programa abierto a lanzar estas preguntas de estos ámbitos para que la gente pueda realmente aportar cuál es la realidad de cada uno de ellos, ¿no? Porque al final, como bien abríamos en el principio de esta conversación, al final se conforma de mucha gente, de muchos grupos, y todos son completamente diferentes. Y la realidad de uno, pues a lo mejor no es la del vecino de enfrente. Claro, claro. Sí que es cierto que a los jóvenes creemos que a todo lo que es el colectivo de jóvenes de la ciudad, creo que hay que darle una perspectiva de futuro que en muchos casos no lo tiene. Sobre todo en la formación, una buena formación, tanto profesional como universitaria o como Claro. básica, que en muchos casos tenemos déficits importantes aquí dentro Sí. de lo que es la ciudad, y luego después poder tener acceso a una vivienda digna y suficiente. Lo que no es lógico es que haya jóvenes que a lo mejor tienen 25, 26, 27, a 30 y que no puedan salir de casa de sus padres porque no tienen esa vivienda donde poder desarrollar un proyecto de vida. Y ahí en el tema de la vivienda es transversal a diferentes colectivos también. Claro. O sea, en esta ciudad tenemos un problema de vivienda, de lo que es el alquiler de vivienda. Ese incluso era la Muy siguiente grave. pregunta, hablar el tema de la vivienda, porque para nadie es un secreto, no solo aquí en Hospitalet. Ustedes, porque solamente van a trabajar en Hospitalet. Si fuera en España, me imagino que también trabajarían en ese nivel. Exacto. El tema de la vivienda ahora mismo en España entero es un problema muy grande. Muy grave. No todo el mundo puede permitirse, con los sueldos que hay, la inflación cada día y ese tipo de cosas, pagar una vivienda ya ni siquiera entre una familia, a una familia. ¿Tienen ustedes algún plan preparado para, por ejemplo, facilitar o ayudar en alquiler y ese tipo de cosas? Lo fundamental es ampliar el parque de vivienda de alquiler social. Eso es fundamental. Y eso solamente se puede hacer desde las 3 administraciones, desde el Estado, desde la Generalitat y también desde el propio ayuntamiento. La vivienda es un derecho constitucional. Está recogido el derecho al acceso a una vivienda, está recogido en la Constitución. Pero el problema que tenemos en este país es que ese derecho se ha puesto en manos de privados. Y en ese momento es cuando realmente ese acceso se ve absolutamente limitado. Por eso
es necesario implementar proyectos, y nosotros eso lo tenemos muy claro desde nuestra candidatura, de que hay que ampliar todo lo que es el parque de vivienda de alquiler social, que las personas paguen un alquiler en función del sueldo que están recibiendo. Claro. Para que te des una idea de la diferencia, hay ciudades en casi toda Europa, ¿eh? Las ciudades tienen alrededor de un 30% del parque de vivienda municipal. De hecho, para que te des una idea, te pondré como ejemplo un presidente de la República Francesa vivía en una vivienda municipal de alquiler. Un presidente de la República de Francia y de derechas. Claro. Esto aquí es impensable porque no sé, Hospitalet, a qué nivel está de vivienda municipal, pero estoy seguro de que no llega ni al 1%. Escasamente, no llega a 200 viviendas de alquiler social, o sea, de públicas. Pero hay viviendas. Pero 200, no llega a 200. O sea, es absolutamente insuficiente para la demanda de vivienda que hay y las problemáticas de vivienda que tenemos en la ciudad. Es insuficiente completamente. Claro. Hablemos un poquito, porque sabemos que Hospitalet es un barrio muy multicultural. En este caso, ¿tiene algún programa cultural también de CIDEIX en cuanto a lo que se llama cultura? Lo que es cultura en general, no algo en específico, sino lo que es la cultura. Bueno, recordemos lo que es Decidex. Decidex es una plataforma de consultas ciudadanas. Sí. Y gobernará a través de consultas ciudadanas. Y la cultura es una cosa, es algo que trasciende de lo que nosotros podemos ser individualmente. Por tanto, esto es una de las cosas más importantes para nosotros, evidentemente, pero que además la vamos a trasladar a la ciudadanía directamente. Es decir, la ciudadanía será consultada constantemente y participará y decidirá por sí misma cómo desarrollar su cultura. Claro. Y sus diferencias culturales y sus... Bueno, en fin. Ok. El tema de los presupuestos del Estado, ¿cómo lo van a gestionar? A ver, el tema de los presupuestos del Estado, el Estado muchas veces aporta a los municipios una cantidad de recursos económicos. Sí. Pero los recursos económicos fundamentales dentro de lo que es el gobierno de la ciudad son los que genera el propio ayuntamiento. Claro. Y evidentemente ahí, como dentro de lo que es nuestro espíritu, ¿no?, que estamos planteando aquí, lo fundamental es ir consultando también a la ciudadanía en qué se han de gastar esos recursos, cuánto es más necesario. Y si se tiene que hacer un proyecto, se tiene que consultar a la ciudadanía si se ve que ese proyecto sea adecuado para la circunstancia que se está viviendo en ese momento. Claro. Ha de ser lo que nosotros llamamos los presupuestos participativos, un proyecto económico diferente a lo que se está practicando en estos momentos, ¿no?, en el cual hay un gabinete que decide cómo se gasta ese presupuesto, cómo se elabora ese presupuesto, dónde se pone el acento, ¿no?, por así decirlo, y nosotros lo que queremos es todo lo contrario, que sea desde abajo hacia arriba. O sea que en este caso Decidex va a hacer lo que deberían de hacer todos los partidos, que es en realidad utilizar eso en beneficio del pueblo. Ahí está. Claro, claro. Que todos los Y que recursos tienen que participe estar a de ello. disposición de la ciudadanía. Claro. Eso lo dice la propia Constitución. Es que los gobiernos municipales generalmente tienen una parte que le llaman presupuesto participativo. Si analizas el presupuesto participativo que tienen, es de un 2%, de un 3%. Sí, es ridículo. Es absolutamente ridículo. Es casi como una burla. ¿Me entiendes? Se trata, cuando tú dices, oye, vamos a hacer un gobierno de participación ciudadana donde la gente decida, donde la ciudadanía decida su futuro, evidentemente que tiene que decidir el futuro del dinero que recibe el ayuntamiento. Claro. Y que recauda el ayuntamiento. Y cómo invertirlo. Claro. No un 2%, un 3%, que esto es absolutamente, bueno, para nosotros es casi como un insulto a la ciudadanía. Claro. Como yo sé que ustedes son un partido que van a gobernar en base a la opinión de la gente, yo ayer hice varias preguntas en Instagram
y se las voy a hacer ahora. Aquí tengo una de una persona que hizo una pregunta, pero de la forma en la que la hizo es como si ustedes estuvieran en el gobierno. Se la voy a leer tal cual, pero luego la analizamos en base a cómo debería ser. La persona pregunta: pregúntale por qué no hacen alquiler social a las verdaderas personas vulnerables de Hospitalet. En este caso ella lo hace de una forma como si ustedes ya estuvieran. Claro. Porque eso es una que ya lo hemos comentado un poquito sobre el alquiler. En este caso ya lo hemos hablado un poquito, pero ¿qué ustedes le responderían a esta persona? Bueno, como he comentado antes, hay que ampliar el parque, o sea, todo lo que son el parque de vivienda de alquiler social. Es fundamental, porque es la única manera de asegurar que las personas tienen acceso a una vivienda digna para poder proyectar su vida y poder mantener una familia. Es imposible, si no se tiene un techo, poder plantear eso. Y por eso nosotros creemos que es importantísimo que una parte del presupuesto municipal vaya destinado a esa ampliación, a la compra de vivienda, para después destinarla al alquiler social de las personas más vulnerables. Claro. Y en participación, o sea, y en relación con esto, yo también quería hacer hincapié, y antes lo habíamos comentado, ¿no? Porque se juntan varios temas, porque al final todos los temas tocan diferentes ámbitos. Personas vulnerables se pueden encontrar en cualquier tipo de edad. La juventud, en clave de futuro, que Ana lo ha dicho muy bien, tenemos que tener en cuenta que esa vivienda es esencial también, puesto que para también familias en situación de vulnerabilidad, por supuesto que sí, para salir hacia adelante, pero afectan a todas las ramas, afectan a la educación, afectan al día a día de cualquier persona en todos los ámbitos, el tener, por supuesto, después de la vivienda, pues un trabajo para poder sustentar una familia, para poderles dar esa educación, pero también estamos hablando, y en referencia a la juventud, que quería hacer el hincapié antes, tenemos que tener en cuenta que a día de hoy la primera causa de muerte no natural son jóvenes entre 15 y 24 años que se suicidan. Y la palabra duele, pero es una realidad. Entonces, esto también muchas veces viene provocado por una situación social en la que se encuentran, donde también hay unas carencias que vienen determinadas por ese derecho. Y es un porcentaje muy pequeño que no se estudia, obviamente, claro, pero entra también en factores de riesgo de la propia juventud y de personas que están en esta situación. Claro. Situación de vulnerabilidad, quiero decir. Con lo cual, la vivienda parece un tema baladí, pero es un tema que entra en el punto central de una salud física y mental base. Y era algo que quería puntualizar antes, se me ha olvidado, pero ahora que viene acorde a la pregunta, pues quería lanzarlo, porque es una realidad social que, pese a estar no ser una cuestión muy transparente precisamente, es una situación que tenemos que tener en cuenta, que es una realidad que vive y que en este municipio, por desgracia, se da mucho, precisamente porque hay mucha población en poco espacio. Claro, que eso lo comentaba nuestro amigo Pau hace un momento sobre la población, que hay poco espacio. Tengo aquí otra pregunta que dice: ¿qué harán con los retrasos en la administración? En este caso me imagino que es por todo el papeleo que una persona para conseguir cualquier papel dura hasta 3 meses y puede que hasta 1 año. En este caso, ¿tienen algo ustedes pensado para este tipo de situaciones? Bien, esto primero hemos de analizar la situación de cada problema, ¿no? De cada persona. Es decir, hay actuaciones del ayuntamiento que funcionan bastante bien y que son ágiles, y sin embargo hay situaciones en las que un documento te puede tardar 1 año en recibir. Y ya no hablemos de si son permisos de obras, por ejemplo, o de apertura de establecimiento, que no sé si también va por aquí. Es en general. Es una pregunta en general, porque como le decía también, hay personas que, muchos inmigrantes a veces, por ejemplo, para su propio documento de identidad, duran mucho tiempo para una cita, no sé qué, esto y lo otro, que luego usted va allá y... Depende de la competencia, claro. Es que, eso es Estado. ¿no? Exacto, es la Policía Nacional precisamente quien se encarga de esto. No es sin embargo, hay un tema que sí que quiero resaltar, y es el empadronamiento. Eso sí. Eso sí. El empadronamiento soluciona muchísimos problemas, sobre todo de documentación de papeleo y tal. Si tú estás empadronado en la ciudad, tienes mucha facilidad en conseguir
agilizar los documentos. De hecho, no es que los consigas agilizar, es que el papeleo es mucho más rápido, porque ya estás dentro del sistema. Claro. ¿Me entiendes? El problema de esta ciudad es que al ayuntamiento le cuesta muchísimo empadronar a la gente. Claro. Muchísimo. Y aún más si ven que son personas que tienen posibilidad de ser vulnerables. Claro. Porque, claro, entonces les puedes cargar la asistencia social, el servicio social, y no les interesa, porque esta es otra. El presupuesto en servicios sociales de Hospitalet por persona es bajísimo, uno de los más bajos de Cataluña. Ok, en este caso ustedes tienen solución tanto para lo del presupuesto como para la agilización de este tipo de gestión. Exacto. Claro. La competencia del ayuntamiento. Ok, eso es algo muy importante. Tengo otra pregunta aquí que tampoco va con ustedes, pero la hacen, que dice, menos abuso policial de la municipal. Bueno, aquí esto va un poquito, hay veces que te dicen eso y otras veces que te dicen necesitamos más Sí, que la gente a veces como que no se decide. Exactamente. Aparte que tenemos que tener en cuenta que también está lo que es la Guardia Urbana, ¿no? Que es municipal, y luego pues también están los Mossos. Y muchas veces también se confunde un cuerpo con el otro y las competencias, ¿no? que tiene cada sí. cuerpo, ¿no? La seguridad ciudadana en sí es de Mossos d'Esquadra. Lo que pasa es que sí que es verdad que la Guardia Urbana da un apoyo a todo a todo lo que son las actuaciones de Mossos. Pero la Guardia Urbana, sobre todo, tiene una competencia en tráfico y también en la convivencia. Sí. En la convivencia. Y ahí mucha gente es donde confunde lo que son conductas delictivas y conductas incívicas, o que no son de una convivencia más normalizada, ¿no? Y yo creo que es muy importante separar esos dos ámbitos. ¿Qué entendemos como inseguridad ciudadana, ¿no? O seguridad ciudadana y lo que es los comportamientos no cívicos o incívicos Claro. entre vecinos, ¿no? Claro. Y eso es importante destacarlo porque hay una tendencia a tener una sensación de inseguridad que no es tan real. Claro. Después, las estadísticas que plantean Mossos, ¿no? d'Esquadra, que son los que hacen las estadísticas de seguridad, no cuadran con esa sensación que tienen los vecinos y vecinas de inseguridad. Y ahí tiene mucho que ver lo que apuntaba antes Pau, y es la enorme densidad que tenemos en esta ciudad, donde, por ejemplo, yo vivo en el barrio de Coblán La Torrasa. En menos de 1 kilómetro cuadrado vivimos 55.000 habitantes, con muy pocos espacios públicos. Todo se dimensiona En este caso, aprovechando la pregunta, Decideix, ¿qué opina? ¿Cree que al haber tanta población se necesita más cuerpo policial o ustedes tienen un plan que creen que se puede aprovechar lo que hay para arreglar esa situación? Porque una de las preguntas es la inseguridad que hay, pero en este caso, como le decía, al haber tanta población, ¿creen usted que habría que ampliar el cuerpo o hay alguna solución con lo que hay? Mira, no hace mucho estuvimos desarrollando nuestro grupo de trabajo, un estudio sobre la visibilidad de la policía no ya en Hospitalet, en Barcelona, en Cataluña, sino en toda España. Y Sí. lo quisimos comparar con la situación que se vivía, pues, por ejemplo, en Francia, en Holanda, en Bélgica. Bien. Estamos hablando de uno de los países con más policías por el número de habitantes de Europa. Y, sin embargo, es uno de los países donde hay menos presencia policial en la calle. ¿A qué cree que se debe eso? Pues porque hay demasiados despachos, demasiado mala organización, Mala gestión de los recursos. mala coordinación entre policías. Es decir, que una de las cosas que lo primero que nosotros haríamos al entrar en el gobierno es sentarnos con las policías y con cada policía, si es necesario, tanto municipales como los jefes de los Mossos d'Esquadra, de la zona y tal, y primero analizar la situación, el por qué. Claro. El por qué tenemos tantos policías y el por qué se ven tan pocos. Ok. Y a partir de aquí, solucionar este problema. Porque en realidad el problema que tenemos no es tanto de seguridad como de presencia policial.
Ok. La gente se siente mucho más segura si hay más farolas que iluminan la calle. Ok, interesante dato. Ahí se siente más segura si ve en la esquina cómo pasa una pareja de policías. Se siente mucho más segura. ¿Eh? Eso no quiere decir que no la puedan asaltar o la dejen de asaltar, porque probablemente tenemos los índices de criminalidad un poco más bajos que los de París. Y Claro. sin embargo, en París hay muchísimos más policías en la calle y la gente se siente más segura. Ok. Esto es lo que hemos de analizar. Ok. Con el tema de la seguridad, porque la mayoría de preguntas que han hecho, la mayoría van enfocadas a la seguridad. Pero hay una pregunta muy curiosa aquí que me gustaría tocar antes para ya finalizar con este tipo de preguntas. Oiga bien la pregunta. ¿Por qué el barrio de Hospitalet se ve tan sucio y feo cuando cruzas para Plaza de San se ve bonito y el aire limpio? Oiga, qué pregunta. Bueno, Respóndela tú. Percepción de barrio. Sí, sí, sí. Nos es que- separa una calle, ¿no? sí, Una exactamente, calle de nos separa una diferencia. calle. Sí que es cierto que hay muchísimas quejas sobre el tema de la limpieza en la ciudad. Y Sí. sí que es cierto que la ciudad no está lo suficientemente limpia. Y que hay que incrementar, sobre todo, ¿no?, las brigadas de limpieza. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. La responsabilidad de la limpieza de nuestras calles también es nuestra, de todos los vecinos y vecinas. Claro. Y es necesario que todos nos asumamos que tenemos que echar los papeles en la papelera. Una conciencia. Una conciencia. También es cierto que son necesarias campañas de sensibilización Claro. con los vecinos. Y vuelvo otra vez. Muchas veces es la enorme densidad de población en muy poco espacio lo que también provoca esta sensación de suciedad. Claro. Porque a lo mejor en una calle muy amplia, si tú tiras o hay un papel en el suelo, no se ve tanto como que es una calle muy estrecha, ¿no? Y bueno, pues no tienes casi espacio para pasar. Todo va en función del tipo de ciudad que tenemos. Barcelona es una ciudad con unas calles mucho más amplias y seguramente que también el servicio de limpieza es mucho más activo. Yo creo que deberían de haber brigadas permanentes en los barrios para ir haciendo estas limpiezas y también agentes cívicos que le vaya diciendo a la gente, ¿no?, que no puede tirar papeles en la papelera, dejar Claro. la basura afuera o hacer una serie de conductas incívicas que también es cierto que hay en nuestra ciudad. Es una conciencia. La ciudad es de todos. Es nuestra Claro. casa. Es como si estuviéramos en el comedor de nuestra casa. Claro. Es de todos y entre todos tenemos que cuidarla. Claro, Eso, en que este no te lo caso, tengan en cuenta. en este caso cabría decir que hay una frase, de esa famosa frase que a la gente siempre le gusta, que el más, no recuerdo bien cómo decía, es el más limpio, no es el que más... El que más limpia, sino el que menos ensucia. en este caso, Exactamente. esa frase viene muy bien, que también la gente a veces quiere echarle la culpa siempre a los gobiernos, a no sé qué, pero eso no se trata de un gobierno, se trata de uno como ciudadano. Porque si yo agarro y, por ejemplo, me estoy bebiendo esta agua y que no me están pagando, y agarro y me la bebo y hay una papelera ahí, en vez de la papelera me da pereza y la tiro. Pues Bueno, eso No, es lo que mira, nos- el gobierno no limpia. Fui yo que la tiré, no fue el gobierno. Exactamente. Bueno, es fácil Hay que buscar las cuidarlo responsabilidades entre- afuera. No, siempre Al van a final, ir a lo fácil. Los barrios los conformamos entre todos. Claro. Y todos hacemos el día a día de los barrios. Lo que no podemos pretender es que venga constantemente Una persona normativa detrás de mí, que si o yo una tiro eso lo institución. recoja. Exacto. Entonces, yo creo que aquí hay un carácter muy subjetivo el hecho de ver que un aire es más limpio que el otro, porque al final... si tú te sientes orgulloso de tu barrio es porque tú estás aportando a tu barrio. Yo me siento muy orgullosa de ser de Hospitalet y se me llena mucho la boca cuando digo que soy de Hospitalet. Claro, Entonces, claro, ese amor que tú aprecias a la gente que es de aquí, lo notas porque conformas el barrio, lo limpias, lo pules y se te llena la boca porque también el día a día lo que intentas es hacerle la vida más fácil a tus Claro. vecinos, bueno, al fin y al cabo, a tus convivientes, porque están contigo y te da igual de donde sean, porque sabes que son de tu barrio, de tu ciudad, de tu calle, y tú empiezas limpiando tu calle, tú empiezas limpiando después de tu calle tu barrio y tú acabas limpiando tu ciudad, pues en los ámbitos que ves un papel en el suelo o algo que no han pasado, lo que no puedes pretender es que estén 24/7 trabajando en este sentido, porque hay muchos más
ámbitos, más allá de la seguridad, la higiene y limpieza de calle, parques y jardines, que también pues está la competencia ahí y que también hay que dejarlos. Bueno, el día a día lo conformas cada uno recogiendo pues sus papeles del suelo y sabiendo que no tienen que tirarlos, pero estos son actos cívicos educacionales que, por supuesto, yo los veo como una obviedad, pero desde luego habría que hacer un hincapié más allá, vista la situación. Claro. Todos somos responsables de nuestra ciudad, todos. Y si queremos una ciudad mejor, tenemos que participar. Por eso nosotros, con la plataforma ciudadana, ¿no?, de consultas, queremos ir más allá de lo que es obvio, ¿no?, de lo que es. Y sobre todo en este caso también hacer una mejor gestión también de los recursos, porque puede que Hospitalet tenga los recursos, pero puede que no lo estén utilizando como es debido, que ese es el caso que viene a tratar de resolver Decideis, que es una mejor utilización tanto del espacio como de los recursos que tenemos todos. Bueno, pues yo no vivo aquí, pero por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos aquí en Hospitalet. Esto pertenece a Hospitalet, aunque yo vivo en otro sitio. También estoy por aquí y es una mejor gestión de los espacios y de los recursos. Es que Hospitalet recibe mucha población trabajadora en clave laboral, o sea, a ir al puesto de trabajo, que su sede central o su puesto de trabajo directamente están en la ciudad de Hospitalet y vienen desde afuera, desde muchos municipios, y están durante el día aquí y se van fuera de la misma manera que muchos hospitalenses y hospitalenses. Gracias. Podeu parlar català alguna vegada, Están viviendo en Hospitalet, pero salen a trabajar fuera del municipio. Esto es una realidad también. Por eso, de lo que tú dices, era de donde venía el tema de personalizar, porque hay que estar de acuerdo y acorde a la realidad de lo que es la ciudad. Claro. A ver, cada gobierno tiene unas prioridades, ¿no?, que se marcan en función de cómo, de qué organización es y de qué partido es, ¿no? Y a veces esas prioridades son las que no cuadran con las necesidades y las prioridades que tienen los vecinos y las vecinas. Y nosotros lo que queremos es evitar eso precisamente, sino que la ciudad sean los vecinos y vecinas las que propongan y hagan, ¿no?, esas prioridades en vez de los intereses que pueda tener alguien cuando llega al gobierno, que no tiene nada que ver con los intereses de la ciudadanía. Y recuerda una cosa. Cuando tú haces partícipe a la gente, a las personas, son mucho más proactivas. Claro. Es decir, si tú haces que las personas participen de la ciudad y decidan, serán las primeras en hacer que la ciudad sea más limpia. Sí, creo que, no recuerdo si es Suiza, que es un país que es así, que los políticos en realidad hacen lo que le digan los ciudadanos, pero lo hacen siempre. Por eso, en realidad, los políticos simplemente están para ejecutar lo que le propone la gente. Y en este caso, por ejemplo, creo que, como dijo anteriormente, la idea sería analizar, en realidad, los problemas que hay, en vez de, por ejemplo, porque siempre dicen, por ejemplo, la inseguridad, la respuesta de los políticos siempre, sí, lo tenemos para arreglarlo. Puede en este caso que, como dijo, sí hay un problema, pero habría que analizar primero en realidad cuál es el problema para buscarle la solución, no responder sí, no sé qué, esto y que lo otro, que es lo que hacen la mayoría de los políticos. Claro. Les recuerdo a la gente, como usted dijo, Decideis no es en sí un partido político, es un movimiento. Exactamente. Que es muy importante recalcarle eso a la gente, que Decideis, más que un partido político, viene siendo un movimiento. Exactamente. Y el movimiento se demuestra andando. Claro. Y ahí estamos. Antes de la pregunta clave, que como le dije, el principal problema es la inseguridad. Tengo otra pregunta aquí, que ya usted lo ha comentado un poquito, pero la gente a veces, si yo no hago la pregunta como ellos le escriben, se enfadan. Uy, claro. Entonces, la pregunta dice así: primero, ¿cuáles cree que son los principales problemas de convivencia en Hospitalet? Ya lo hemos comentado un poquito, pero vuelvo y le repito. La gente ya, si no le hago la pregunta como ellos la dicen, se enfadan. Uno de los problemas más grandes que tenemos en Hospitalet es la densidad. La densidad provoca muchos problemas. Y sobre todo cuando es multicultural. Claro. Tú imagínate una persona, unos jóvenes que tienen ganas de reír, de irse de cervezas, de hacer risas,
y de, a veces, pues cantar. Y claro, tú te encuentras con una ciudad en la cual el bar está al pie de un edificio de 15 plantas, alrededor de 4 edificios de 8 plantas, con una cantidad de gente viviendo en cada planta impresionante, ¿eh? ¿Cómo gestionas esto? Claro. Pues el primer problema es que esta juventud necesita espacios, necesita lugares donde expandir pues lo que tienen, su juventud y sus ganas de vivir y de reír y de jugar con, no sé. Y de demostrar quizás Exactamente. también sus inquietudes, Necesitan espacio. ¿Eh? Tú, por ejemplo, dices, ostras, mis hijos tienen ganas de patinar, salen de casa ya con los patines. ¿Y dónde van? Pues van, pues por ejemplo, en tu barrio, en la Plaza Española. Y allí hay abuelos que van por la calle con el bastón y los niños con patines. Esto va a traer conflictos. Sí, porque No, Conflictos con el padre de los niños y conflictos con el nieto de los abuelos. Es la y falta de conflictos- no solo eso, quizás también, porque ahora vamos a hablar que el tema es la inseguridad. Puede que usted no deje ir a su niño a ese parque porque en ese parque se arman muchos conflictos. Claro, también. Eso es uno de los temas también que puede ser, que su hijo sí lo patine, no sé qué. No solo el tema de los abuelos, sino la inseguridad de ese parque. Y las Claro. alternativas a ello, porque Claro. consecuencia de eso trae que el niño se quede en casa en una situación de, de pasividad total, lo cual hará que ese niño no crezca en un ambiente sano, saludable, lo cual promueve precisamente la activación deportiva a sufrir menos problemas de carácter físico, de carácter psicológico, a compartir también con ese vecindario, a conocer mejor a sus vecinos y cada vez la gente se retenga más en el domicilio. Claro. Porque carteles de prohibido jugar a la pelota, pues hemos visto unos cuantos en esta ciudad. Porque En casi la mayoría de parques lo hay. El problema es la falta de espacios que hay en la ciudad. Por ejemplo, muchas veces los patios de los colegios están cerrados. ¿Qué hacen unos patios de colegios cerrados, por ejemplo, el fin de semana, cuando ahí pueden estar los niños del barrio haciendo deporte o haciendo actividades? Claro. ¿No? Las plazas son muy pequeñas, sobre todo en la zona norte, donde hay una densidad de población tremenda, hay muy poco espacio público, digamos, Claro. donde la gente pueda estar. Entonces, lo que yo decía antes, esa densidad, esa falta de espacio hace que cualquier situación se haga muchísimo más grande. Si hay Claro. una discusión, si hay unos jóvenes que están ahí hablando o haciendo, pues ya todo se dimensiona, ya todo el mundo, porque es un espacio muy pequeño. Y ese es el gran problema que tenemos en esta ciudad. Y luego, evidentemente, luego también la sensibilización que tiene que los proyectos de sensibilización desde las diferentes entidades Claro. y la importancia que tenemos todos, ¿no? La responsabilidad que tenemos todos de hacer que nuestra convivencia con los demás sea positiva. Claro, que ahí entra mucho el tema de la inseguridad que se vive. En este caso vamos a hablar de este tema que es un poquito complicado también, porque creo que la inseguridad se ve afectada es por el tema que usted dice de la tanta gente que hay para el poco espacio, pero no sé cómo explicárselo, pero creo que si se gestionaran mejor los recursos, como dijo el caballero aquí anteriormente, el tema de los policías, que en vez de estar metidos en un despacho recibiendo llamadas para no sé qué, se pudieran gestionar ese tipo de recursos, como él decía, para que si, por ejemplo, la gente ve a los policías en la calle en vez del despacho, se sientan más seguros, el tema de la farola y todo eso. En este caso, la inseguridad, ¿creen ustedes que Decideis puede resolver este problema que hay? Claro que sí, pero siempre contando con la ciudadanía. Es buscando la complicidad de la ciudadanía. Claro. Y que la ciudadanía además vea a sus, entre comillas, administradores, gestores, que somos nosotros, también cómplices de ella. Claro. Es decir, nosotros decimos, mira, está muy bien, vamos a hacer la ciudad más segura. Ahora bien, os vamos a preguntar cómo hacerlo. Os vamos a preguntar cómo hacerlo y además os vamos a pedir colaboración. Y que ellos sean los que decidan. Claro. Y si son partícipes también, la ciudad se convertirá en más segura, tal como se puede convertir también en más limpia.
Claro. Si una persona es partícipe de dónde poner una papelera, de cómo hacer que la calle sea más limpia, esta misma persona intentará no tirar los papeles en el suelo. Claro. Porque acuérdate de una cosa, la suciedad llama a la suciedad y la limpieza llama a la limpieza. La seguridad llama a la seguridad y la inseguridad llama a la inseguridad. Que en este caso hay que darle a entender a la gente que al final ustedes pueden tener las mejores intenciones, pueden tener todo lo necesario, incluso los mismos recursos para resolver todos los problemas, pero si la misma ciudadanía no aporta, no vale de nada. Claro. Porque da igual que decidéis, ponga toda la farola, ponga a los policías a trabajar, pero luego sea la misma ciudadanía la que no colabore a que ese tipo de recursos den el resultado. Exactamente. Exacto. Los vecinos y las vecinas tienen que estar implicados en su barrio Claro. para poder gestionar mejor todos los recursos que tiene ese barrio. Y por eso es importante esa implicación. Claro. Por ejemplo, en el tema de seguridad, pues no solamente es un tema policial, que sí, que es importante que haya presencia policial en las calles, Sí. pero es que también se tiene que implicar los vecinos y vecinas, las entidades, los agentes sociales, todos trabajando al unísono por hacer una ciudad más segura. Y entre todos es más difícil que puedan penetrar en un barrio conductas delictivas si tiene a todos sus vecinos o vecinas, o la mayoría de sus vecinos Claro. y vecinas, implicados en que su barrio sea mejor. Claro, y sobre todo que cuando vean policías no tengan miedo de los policías, sino que se sientan seguros. Exactamente. En este caso, supuesto. el tema de la seguridad es un tema muy importante, sí, pero hay otro tema muy importante, que lo dije anteriormente, el pueblo es el que decide. Y el día, ¿qué día es? 28. 28 de mayo. El pueblo es quien decidéis Exacto. Exacto. y el que decide Ahí está. quién será el que hará que todo eso se haga realidad aquí en Hospitalet. ¿Y hay algún número de casilla o cosas así para votar por Decideix? Hay una papeleta que pone Decideix l'Hospitalet, que es la que, si los vecinos y vecinas nos dan su confianza, han de depositarla en la urna y entonces en el colegio electoral que le corresponda y tener esta oportunidad de poder gestionar esta ciudad. Fíjate bien que nuestro símbolo es una urna y una mano que introduce un voto en la urna. Exactamente. Fíjate si somos Decideix. Ok, pero hay un tema también importante, quizás a veces por desconocimiento, que en este caso todo el que esté empadronado en Hospitalet puede votar. No hay que tener solamente nacionalidad española, ¿no? No, claro. Eso es un tema muy importante porque a veces los ciudadanos, sobre todo Hospitalet, que hay muchos latinos que quieren el cambio, que quieren un partido como Decideix, pero a veces creen que ellos no tienen potestad porque no tienen la nacionalidad, pero en este caso sí. En las municipales hay muchas nacionalidades que pueden votar en las elecciones del 28 de mayo y tienen que ver dónde Les toca. dónde les en el toca colegio exactamente, electoral. en qué colegio electoral les toca y en qué mesa. Sí. Y luego Claro. ahí en el colegio electoral hay toda una mesa con las diferentes candidaturas, de papeletas de las candidaturas, y la nuestra es Decideix l'Hospitalet. Claro. Para casi finalizar ya, ¿qué requisitos necesita una persona para votar? ¿Empadronamiento? ¿Qué más? El empadronamiento... Con el NIE también se puede votar, o sea, con el NIE estando empadronado, exacto, con el quiero NIE. decir, pero es Llevar que el ya documento saldría en lista y sobre todo, y bueno, y personas nacionales y aquellos que están empadronados aquí. Que en O sea, este no hay caso problema. las personas que deseen votar también se pueden poner en contacto con ustedes Por supuesto. para ampliarle más información, Sí, para claro. enseñarles o Exacto, ayudarles en Sí, este caso. Porque esta es una de las causas, o sea, es una de estas cosas donde yo antes decía hay una falta de transparencia en algunas. Bueno, pues esta es una de ellas. O sea, esta información es una información que parece también, a mí de nuevo me vuelve a parecer una obviedad, pero contrastada con la gente, efectivamente es algo que no les resuelven a la hora de preguntarlo o
o que ni siquiera tienen claro si pueden o no pueden el hecho de votar en unas municipales, ¿no? Claro. Ya estando censados incluso a gente teniendo negocios abiertos en esta ciudad y dudan aún si pueden llegar a votar. Esto hace que haya un absentismo brutal en las elecciones, bueno, en todas las elecciones en España, por cierto, en las generales, autonómicas Claro. y municipales, por desgracia, hay un absentismo muy grande de voto. Pero claro, en mucha parte de ello esto existe y también después está lo que es el voto por correo de aquellas personas que en ese día, en ese momento, estén ausentes a lo largo de la jornada electoral y que no puedan hacerlo de manera presencial en su colegio electoral, también pueden solicitar lo que es el voto por correo, ¿no? Que se dice de manera telemática y de manera presencial, en lo cual solo necesitarían el certificado digital y una plataforma que es la autofirma. Que en este caso le dejaremos todos los datos de contacto aquí debajo del video para que se puedan comunicar con usted en caso de que tengan alguna duda de cómo hacerlo, ya sea un voto telemático o presencial, en este caso. Pues bueno, el 28 ya la gente va a decidir Exactamente. como el nombre del partido. Exacto. El 28, a partir de ese día, pues ya la gente podrá ver el cambio de hospitales si deciden votar por este partido, que por la propuesta que ustedes tienen va a resolver los problemas más importantes de aquí, Sí, sí. de Hospitalet. De ellos depende y de ellos decide. Sí, Deciden. El pueblo Ellos decide. que eso es lo que queremos que la gente entienda, que ellos son los que deciden. Efectivamente. Por más que ustedes quieran, si el pueblo no decide, no se resolverán los problemas ¿No? de Hospitalet. Ellos deciden si quieren que se resuelvan este 28, sí o no. Es que hay una frase muy grande que dice que si tú no piensas por ti mismo, otro lo hará por ti. Claro. Y esta también Otro es va a bastante decidir por ti. conocida. Exactamente. Correcto. Entonces, si tú no decides por ti mismo, otro lo va a hacer por ti. Entonces, acabemos ya con las palabras y empecemos con los hechos. Así es. Ya ustedes lo saben, 28 de mayo, tú decidéis. Así que un aplauso para todas estas personas y ya lo saben. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.